Arquitectura griega. La arquitectura en la antigua Grecia es aquella que se desarrolló en la Grecia de la antigüedad, desde el primer milenio antes de Cristo hasta el siglo II antes de Cristo. Reviste particular importancia para la historia de toda la arquitectura occidental. La arquitectura griega sienta las bases de lo que será la arquitectura del mundo occidental durante siglos. La codificación de la edad arcaica en tres órdenes estéticos, conforme a los cuales construyeron los antiguos griegos, dórico, jónico y corintio, se convertiría con el helenismo en un lenguaje compartido por todo el mundo mediterráneo. Estas construcciones eran ante todo obras que perseguían un fin específico, ya fuera lo religioso o lo práctico, y se concentraban en las ciudades. Los griegos sintieron la necesidad de levantar un espacio cerrado para la imagen divina, solo cuando se empezó a representar la idea de un dios en una forma antropomórfica idealizada, pues antes del siglo V los griegos vivían en el urbanismo, lo que significa que sus calles eran estrechas y retorcidas, y la plaza pública una aglomeración informe de edificios levantados alrededor suyo. Como modelo de templo se adoptó la construcción de la casa, el megarón, adoptado en la Grecia desde los principios de la época micénica, y se propuso una planificación en cuadrícula, con calles perpendiculares y paralelas, que se cruzaban en el ángulo recto. El templo es el tipo de construcción más característico de la arquitectura griega. Antes que el monumento arquitectónico, el templo era la morada de Dios. Al principio fueron de madera, y el techo llano, con una capa de barro, y en su interior tenían exclusivamente las estatuas de los dioses, y el altar donde se quemaba el incienso. Lo más importante era la forma, el tamaño, el color, la decoración, el juego de líneas verticales y horizontales, para crear la sensación visual de solemnidad y grandeza. Los tipos de columnas. El templo es el monumento capital de la arquitectura griega. En su fachada se crean los llamados órdenes clásicos, entendiendo como orden la sucesión de las diversas partes del soporte y de la techumbre dintelada. Serán tres los modos o estilos diferentes denominados dórico, jónico y corintio. El orden dórico es el más sobrio de formas y con proporciones más robustas y austera decoración. La leyenda nos cuenta que será Doros, el hijo de Helen y la ninfa óptica, quien al construir el templo de Gea en Argos, fije las características de este orden. El orden jónico es el más esbelto y tiene mayor riqueza decorativa. La tradición griega cuenta que se inventa en el templo de Artemisa, en Efeso, para dar a la columna la delicadeza del cuerpo femenino, imitando en las volutas los rizos del peinado de la mujer. El corintio más que un orden es un capitel, ya que el edificio que lo emplea sigue las formas del jónico. El orden legendario alude a una joven de Corintio fallecida. Sus padres depositan sobre su tumba el cesto de sus labores y la diosa Gea hace brotar a su alrededor hojas de acanto y rosas que serán admiradas por el platero Calímaco, copiando el bello modelo que tenía delante de él en el capitel mencionado. La Acrópolis de Atenas. Era el área sagrada donde se levantaban los templos de la ciudad. Tras su destrucción por los presos en el 480 a.C., Pericles emprendió su reconstrucción con fines paganísticos. Atenas debía demostrar con la belleza y grandeza de sus edificios públicos el poder que poseía, convirtiéndose en un gigantesco complejo de construcciones que encarnaban a la Atenas imperial, y una de estas construcciones fue un grandioso templo dedicado a la Virgen Atenea Partenos. En los últimos años de la Guerra del Peloponeso se levantó el templo de Erecteion, de estilo jónico, valorada como una de las realizaciones más originales de la arquitectura religiosa griega. La herencia de la arquitectura griega la podemos ver en las construcciones modernas de muchos de los países occidentales. Estos rasgos arquitectónicos los encontramos en construcciones como museos, capitolios, palacios, monumentos y edificios.